¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio Jai 104.3 FM. Aquí estamos nuevamente estudiando la palabra de Dios. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo. Y pues para mí es un gusto, es un honor, pero sobre todo servir al Rey de Reyes y Señores. Vamos a orar para comenzar nuestra clase. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú, Señor, nos permites la vida. Aún estamos aquí, Señor, y tenemos la oportunidad de seguir reuniéndonos, Señor, para compartir tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, por todos mis hermanitos en la fe, Señor, que cada lunes, Señor, están ahí, Señor, al pendiente de su radio, Señor, de la radio, Padre Santo, de la emisora para escuchar, Señor, estos estudios. Te doy gracias por ellos y también por los amigos y amigas que de alguna manera, Señor, no han dejado de conectarse. Te agradezco mucho, Señor, y te pido por todos y cada uno de ellos, Señor, por tu palabra, Señor, que sea eh, establecida, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones y sobre todo, Padre, que eh, la llevemos a cabo en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias también, Señor, por todos aquellos que a través de Facebook, Señor, a través de YouTube, puedan ver, Señor, de una manera diferida este estudio, Señor, para que ellos, Señor, sean bendecidos, que sean alcanzados, Padre Santo, que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a tierra fértil, Padre Santo. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido que seas tú, Señor, siendo en esta hora, Señor, con cada uno de nosotros, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo, llevándonos a toda verdad, Señor, que nos redarguya, nos enseñe, nos corrija, Padre Santo. Y también, Señor, te pido que si hubiera alguna cosa, Señor, que pudiera venir a robarnos nuestra atención en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, sea echado fuera, Padre, y que nada robe nuestra atención y podamos estar, Señor, atentos a este estudio, que indudablemente, Señor, es para nuestro crecimiento espiritual. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio, amados hermanos. La semana pasada vimos a Jesucristo como nuestro abogado y vimos lo bien que el Señor hace, ¿verdad? Ese lleva a cabo este título que el Señor Jesús lleva. Y decíamos que en la palabra de Dios se encuentran un número eh, tremendo de títulos que lleva el Señor Jesucristo. Decíamos que aproximadamente 318 títulos tiene el Señor Jesucristo. Y entre ellos, bueno, ya vimos el de admirable, ¿verdad? El Cristo admirable y también pudimos estudiar que Jesús es nuestro guía y cómo de manera extraordinaria nos lleva por el camino, aún en sendas cuando vamos, ¿verdad? Por esas sendas oscuras, de muerte. El Señor Jesús siempre nos acompaña, Él conoce perfectamente el camino. Y también hablamos ya también sobre el título que tiene el Señor Jesucristo, que se le atribuye a Él como abogado. Y la semana pasada hablábamos de cómo el Señor Jesucristo es nuestro abogado, ¿verdad? Él aboga delante del Padre, intercede por cada uno de nosotros, de todos aquellos, pues que le hemos aceptado como único y suficiente Salvador y que aboga también cuando estamos enfermos, cuando estamos en problemas. El Señor Jesús siempre está ahí, presente, abogando por cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver a Jesús como el pan de vida. Eh, Vamos a ver en el texto, en Juan 6, del 32 al 35. Dice la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos aquí, ¿verdad? A Jesús como el pan de vida y declarando él mismo, ¿verdad? Como lo dice en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vemos aquí cómo él
habla, ¿verdad? Y dice, no, no, cuando anduvieron en el desierto, mi padre les dio el pan, de verdad. Cuando andaban ahí con Moisés, el Padre les dio el pan que descendía del cielo. ¿Se acuerdan que ya veíamos esa parte de la Sagrada Escritura donde el Señor les enviaba pan, ¿verdad? Al pueblo que andaba ahí, que lo llevó por el desierto. Y entonces el Señor Jesús dice, mi Padre, ¿verdad? Os da el verdadero pan del cielo, ¿verdad? Y él menciona cuál es ese verdadero pan. Dice, porque el verdadero pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que le da vida al mundo. Y así es, hemos hablado incansablemente de cómo el hombre, ¿verdad? Al alejarse de Dios, pues anda como autómata, anda muerto en sus pecados. Pero cuando el Señor Jesús viene y el hombre, ¿verdad? Recibe la luz de Cristo y vamos a Él, indudablemente la luz del Evangelio nos resplandece. Y entonces, ¿verdad? Viene y le da vida al que andaba muerto, a todos aquellos que anduvimos algún día en este mundo, ¿verdad? Perdidos, extraviados, alejados de Dios, muertos en el pecado, y el Señor nos ha rescatado. Y te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que aún todavía tienes la oportunidad de acercarte a Jesús, de venir a Él, reconocer tu condición de pecado, de venir a Él y clamar a Él pidiéndole que perdone, ¿verdad? Todos aquellos pecados que has cometido. Incluso yo te mencionaba, no importa, no importa el pecado, ¿verdad? Por grande, por terrible, por tremendo que sea, Dios puede lavar tus pecados, puede limpiarte, puede presentarte justificado delante del Padre y le recibes como único y suficiente Salvador. Y Él es el que nos salva de ir a una muerte sin Dios, una muerte sin Cristo. Y luego le dijeron sus discípulos, ¿verdad? Señor, pues danos siempre este pan. Y Jesús les respondió, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor nos habla de que todos aquellos que venimos a Él, ¿verdad? Dejamos de tener hambre, de esa hambre espiritual, ¿verdad? Bien es cierto que a veces es importante el hambre material, el hambre física que podamos tener, pero el hambre espiritual es sumamente importante, hermanos, porque hay que recordar, ya lo hemos estudiado en anteriores veces, que el ser humano, ¿verdad? Necesita de ese alimento espiritual, porque Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, y nuestro espíritu tiene que ser alimentado con lo espiritual. Hablábamos ya anteriormente que el hombre natural, pues bueno, no entiende las cosas espirituales, ni puede, porque mientras no tenga una conexión con Dios, no busque a Dios y sea, venga y se entregue al Señor Jesús, reciba a Jesús como su Salvador y que en automático, ¿verdad? Recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que viene a enseñarnos, es el que viene a abrirnos el entendimiento. Por eso es que dice que Él es el pan de vida, Jesús es el pan de vida, Él es el que viene a alimentarnos. Su palabra, cuando nosotros la estudiamos, como es lo que estamos haciendo ahorita, este es el alimento que recibe nuestro espíritu, se va fortaleciendo. Y cuando digo nuestro espíritu, estoy hablando de nuestro espíritu humano que necesita el fortalecimiento de la palabra para poder tener esa relación con Dios, para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y podamos comprender cada una de sus promesas, de sus palabras que el Señor dejó para todos aquellos que, como dice aquí, ¿verdad? Que todos aquellos que creemos en Él, tampoco tendremos sed. Estaremos saciados tanto de sed y de hambre, porque Él es nuestro alimento. El pan, sabemos, ¿verdad? En alguna ocasión estuvimos estudiando en alguna lección de las que hemos visto, que el pan es el alimento básico, perdón, y necesario para el sustento del ser humano. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Y ya habíamos en alguna ocasión hablado precisamente de eso, de que un bebé cuando nace, pues obviamente requiere, ¿verdad? De alimento para sobrevivir.
cuando es pequeñito, bueno, pues se le da lechita, ¿verdad? Porque el niño necesita alimentarse para sobrevivir, para crecer, para fortalecerse. Y conforme va creciendo, te decía yo en alguna ocasión, ¿verdad? El ser humano el bebé va creciendo y va requiriendo de diferentes alimentaciones, ¿verdad? De diferentes alimentos para poder nutrir cada uno de sus órganos, ¿verdad? No puede ya un niño a lo mejor de 4 o 5 años únicamente alimentarse con leche porque pues entonces crecería desnutrido. Entonces tiene que tener un alimento balanceado. Y te decía yo que así mismo sucede con cada uno de nosotros cuando venimos y nacemos en el Evangelio, cuando nacemos en la familia de Cristo. Necesitamos tal vez al principio, cuando venimos a Cristo, tomar lechita, ¿verdad? Alimento ligero de la palabra que podamos entender. Y conforme vayamos creciendo, nos vamos alimentando de la palabra, pero ya más sustanciosa. ¿Te acuerdas que estudiábamos que entonces empezamos a tomar ya carnita, que estamos hablando de estudios más profundos en la palabra? Y vamos creciendo y vamos alimentándonos con la palabra, que es nuestro alimento espiritual, y nos vamos fortaleciendo, se va fortaleciendo nuestro espíritu, porque es necesario que se fortalezca para que cuando vengan las pruebas, obviamente, ¿verdad? No caigamos en las tentaciones, no caigamos en el juego que el enemigo quiere hacer para hacernos caer. Entonces, así como en la vida natural, ¿verdad? En la vida física, en la vida biológica necesitamos de alimentación, ¿verdad? Para nosotros, nuestros cuerpos, ¿verdad? Estén bien alimentados y tenemos que estarles constantemente alimentándonos, ¿verdad? Incluso te decía yo en una ocasión, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Hay mucha gente que pues va hasta el gimnasio para fortalecer sus músculos. Y de esa misma manera nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra para fortalecer nuestro espíritu, para que cuando vengan las pruebas, bueno, pues estemos fuertes en el Señor y no caigamos. El hombre tiene que buscar forzosamente el pan material, ya que sin él no puede subsistir. Pero Jesucristo se nos presenta para que nuestra enseñanza en él sea la figura de ese pan que tú y yo necesitamos, que Él es el pan de vida, Él es nuestro sustento y el cual nos da vida, nos fortalece, le da fuerza a nuestros huesos. Entonces, esto es importante que lo entendamos, hermano, que el principal alimento de nuestra vida espiritual es nuestra relación con Jesús, es alimentarnos de sus palabras, porque nos dejó, ¿te acuerdas que dice la palabra de Dios, verdad? Que Él iba a enviar al Consolador, iba a enviar al Espíritu Santo para que nos recordara todas las palabras que él había dicho, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos cuando estudiamos? Precisamente es eso. Y cuando venimos a él comenzamos a introducirnos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va dando entendimiento, nos va enseñando y nuestro espíritu se va fortaleciendo. Él es porque las escrituras, te decía yo en algún estudio también, que el personaje central de toda la escritura, de Génesis Apocalipsis, el personaje central es Jesucristo. Él es el pan de vida. Él es, te decía yo en una ocasión, Él es el pan de vida. Él es el buen pastor y su vida la da por las ovejas. Él es el agua viva. Entonces, Él es lo que nosotros necesitamos, lo que nuestro espíritu necesita para vivir. Cristo es el pan que nos satisface. La palabra de Dios nos enseña que Cristo alimentó a una multitud de más de 5,000 personas, no solo con solo 5 peces y 2 pescados que un niño les entregó. Mira, lo vamos a leer en Juan 6, del 9 al 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aquí está, hablaba, ¿verdad? Cuando los discípulos ya tenían a toda la gente ahí, pues comenzaron de alguna manera y decían, es que hay mucha gente, ¿verdad? Y el Señor Jesús les dijo que les dieran de comer, pues es que es demasiada gente, ¿y cómo les vamos a dar? Entonces, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos, y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tantos? Dijo uno de sus discípulos, obviamente, ¿verdad? Y yo creo que tanto tú como yo diríamos lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a alimentar
a tantísima gente, ¿verdad? 5,000 personas. Y la palabra de Dios habla de que eran 5,000 personas sin contar a los niños y a las mujeres. Entonces, era mucha gente. Entonces, cuando hablan de que únicamente tienen 5 panes, ¿verdad? Y 2 panecillos, decían, pues, ¿qué es esto para poder alimentar a tanta gente? Pues es nada. Y dice aquí la palabra de Dios, mira, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, también de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que Cristo es el pan que satisface, pero la palabra de Dios nos narra una historia tremenda, ¿verdad? Un milagro tremendo donde Jesús mismo alimentó a 5,000 personas. Dice aquí la palabra de Dios que 5,000 varones. Y en alguno de los otros evangelios nos habla de que eh, hablaban de 5,000 varones, pero sin contar a las mujeres y a los niños. Y dice aquí, ¿verdad? Que el Señor mandó que se recostaran en la hierba y el Señor dio gracias por el milagro que Dios le iba a permitir llevar a cabo, ¿verdad? Y entonces se lleva a cabo este milagro y dice que se les dio de comer a toda la, pues a toda la concurrencia, por así decirlo, se les alimentó, se les dio pan, se les dio pescado. Y dice aquí la palabra que cuando terminaron todos de comer, recogieron, dice aquí la palabra de Dios, imagínate, 12 cestas de pedazos, es decir, que todavía sobró tan alimento, ¿verdad? Que de los cuales llenaron 12 cestas. Entonces, Dios hizo en ese momento un increíble milagro, ¿verdad? Y se saciaron 5,000 personas más las mujeres y los niños, y además sobraron 12 cestas. Y si Jesús, hermanos queridos, pudo hacer este milagro material tan extraordinario allá en el tiempo bíblico, ¿verdad? Allí entre sus discípulos, también Él es capaz de satisfacer nuestras necesidades espirituales, no solamente de nosotros, sino de todo aquel que se acerque a Jesucristo. Mira lo que dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Para Dios todo es posible, hermanos. Eh, Podrá haber en este mundo, te decía yo la otra vez, ¿verdad? Hablábamos de los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes humanos pues requerían, ¿verdad? De primero llevar su sacrificio de su animalito para poder ser limpios, ¿verdad? Para que se les perdonara su pecado. Pero cuando vino Jesucristo, Él es nuestro sacerdote perfecto, ya no requiere Él de hacer ningún sacrificio para ser perdonado, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y dice la palabra de Dios que Él se entregó una vez y para siempre. Él fue ese cordero sin mancha y se entregó por ti, por mí, por cada uno de aquellos que han de venir a Él. Y entonces, si Él pudo hacer eso, hermanos, en ese tiempo, ese milagro tan extraordinario, por supuesto que Él es capaz de satisfacer todas nuestras necesidades espirituales, a nosotros y a todos aquellos que han de venir y acercarse a Jesucristo, porque para Él nada, absolutamente nada es imposible. Y mira lo que dice también Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Los hombres, ¿te acuerdas que vimos, verdad? En el versículo pasado que leíamos, ¿verdad? Que incluso los hombres se sorprendieron tanto que dijeron, ¿verdad? Este verdaderamente es el profeta que había de venir. Ellos estaban vislumbrando en él algo fuera de lo común, algo extraordinario,
porque obviamente nadie jamás había hecho esas grandes maravillas, esos grandes milagros, y el único que podía hacerlo era el mismo Dios, el mismísimo Dios, ¿verdad? Hecho hombre aquí en la tierra. Amén. Y Cristo, bueno, definitivamente es el pan que da vida eterna. Mira lo que dice Juan 6:48 al 51. Dice la palabra de Dios, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Aquí el Señor Jesús estaba hablando abiertamente, ¿verdad? Que él era ese pan eh, que venía del cielo y que ese pan que dice, incluso menciona, ¿verdad? Dice que los padres, ¿verdad? De los israelitas comieron maná, comieron pan en el desierto, pero dice que comieron y murieron. Pero dice, hace el Señor Jesús, dice, pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice, y el que de mí coma, ¿verdad? El que coma de este pan no morirá. Dice, por lo tanto, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Dice, porque el pan que yo le daré será mi carne, será mi sacrificio, a través del cual ustedes vivirán. Ya no será como el pan que comieron sus padres en el desierto, que comieron y murieron, sino que ahora al ustedes, ¿verdad? Comer mi carne, y cuando habla de eso, habla de su sacrificio en la cruz, al hacer suyo el sacrificio, al hacer nuestro el sacrificio de la cruz, nosotros, ¿verdad? Nos está trayéndonos vida a nuestras vidas. Ya no andamos muertos en nuestros pecados. Y dice, aquí dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto es, mi sacrificio podrá salvar a todo aquel que venga a mí, porque entonces yo les daré vida y vida eterna. Amén. Jesús hace referencia al pan de los que los israelitas comieron en el desierto. Ese pan era para el sustento de sus cuerpos. Y dice, pero él es el verdadero pan que descendió del cielo, para que toda persona que coma de él tenga vida eterna. Y los discípulos, al comprender que Él da vida eterna, dijeron, Señor, danos siempre este pan, como lo dice en el versículo 34 que ya leímos anteriormente, ¿verdad? Dice, Señor, pues danos siempre de ese pan. Entonces, amados hermanos, este pan no se compra con dinero ni tiene costo alguno, sino que es totalmente gratuito. Es la gracia de Dios para nuestras vidas, es un obsequio del Padre para nosotros. Cuando Él viene Jesucristo y hemos ya leído, hemos estudiado, ¿verdad? Que Jesús se entregó a sí mismo, ¿verdad? Él vino a morir por nosotros, pero no vino en el plan de que pues me obligaron a venir, no, Él dio su vida, incluso decía el Señor Jesús, ¿verdad? Yo mi vida la pongo, dice, y la vuelvo a tomar cuando yo quiera, dice, porque eso he recibido del Padre, ¿verdad? Esa promesa, esa orden he recibido del Padre. Entonces, tenemos que entender que la vida, ¿verdad? Que Jesús nos da, no podemos comprarla con nada. Te decía yo que en la religión tradicional, ¿verdad? Ahí pues se les dice a las personas, ¿verdad? Que se puede comprar el cielo, que se puede comprar la salvación, pero eso es totalmente mentiroso, eso es un engaño. Nada, nosotros no podemos comprar la salvación. Jesucristo ya lo hizo todo, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer con lo que nosotros podamos comprar nuestra salvación, porque no es por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no, pues yo lo merezco porque doy más limosnas, porque yo hice esto, porque yo me fui de rodillas a la villa, no, la salvación es gratuita para nosotros, porque al Señor Jesús le costó su vida.
le costó su vida, pero gloria a Dios, porque Él no se quedó en esa tumba. Él al tercer día resucitó y ahora, como veíamos la semana pasada, ¿verdad? Ahora es nuestro abogado y está ahí delante del Padre abogando por cada uno de nosotros. Cada vez que a lo mejor pasamos por una circunstancia y a veces sentimos que nuestras fuerzas se están acabando y clamamos a Él, Él está ahí para clamar por ti y por mí. Lo mismo cuando estamos enfermos, ¿verdad? Y cuando estamos ahí y empeoramos en nuestra salud y vamos decayendo y clamamos y decimos, Señor, ten misericordia. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús frente al Padre, abogando por cada uno de nosotros. Él es misericordioso. Por lo tanto, hoy quisiera que entendieras, amado hermano, amigo que nos escuchas, que no se puede comprar con absolutamente nada la salvación. Eso es un regalo de Dios y que viene a través del sacrificio de Jesucristo. Acuérdate que te decía yo en alguna clase, ¿verdad? Que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Entonces Jesucristo, al derramar su sangre por cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de alcanzar el perdón de los pecados. Pero para eso necesitamos venir delante de Él, venir con corazones contritos, humillados y en un verdadero arrepentimiento, reconociendo nuestra condición de pecador y pararnos delante de Él. Incluso te decía yo, ¿verdad? Te puedes ir ahí a tu recámara, doblar tus rodillas y clamar a Él y ten plena seguridad que si tu oración está saliendo de lo profundo de tu corazón, tu arrepentimiento es verdadero, en plena seguridad que ahí está Dios escuchándote y que si tú te arrepientes y clamas a Él pidiéndole que sea tu salvador personal, ten plena seguridad que Dios te está escuchando y que Él, en ese preciso momento en el que tú te arrepientes de tus pecados, Él estará escribiendo tu nombre en el libro de la vida. Y en ese preciso instante también formarás parte de la gran familia de Dios. Además de que en ese preciso instante también eres sellado con su Espíritu Santo, recibe su Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender que todo ello no podemos comprarlo con absolutamente nada. Si alguien te ha dicho que si das determinado número de limosnas, ya tienes ganado el cielo, déjame decirte que te ha mentido. De ninguna manera podemos eh, alcanzar la misericordia de Dios a base de las obras que tú y yo podamos tener. Dice su palabra, ¿verdad? Que todas las obras que aparentemente para nosotros son demasiado buenas, dice el Señor, son como trapos de inmundicia. Nada que tú y yo hagamos, por bueno que a nuestros ojos parezca, jamás podrá ser superior al sacrificio de Cristo. Entonces, jamás que pretendamos poner por encima del sacrificio nuestras obras, que por muy buenas que nosotras nos parezcan, nunca estarán a la altura de la sangre de Jesucristo. Entonces, hoy, amados hermanos, estamos aprendiendo que no hay costo alguno, es un regalo de Dios. Mira lo que dice Isaías 55 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Acuérdate que aquí menciona, ¿verdad? Dice las misericordias firmes a David. Acuérdate que menciona a David porque acuérdate que el Señor Jesús viene del linaje de David, eso ya lo hemos estudiado. Entonces, por eso es que es mencionado David. Acuérdate que la palabra de Dios habla, ¿verdad? De que él iba a ser eterno, ¿verdad? En el trono de David iba a haber un rey que iba a reinar eternamente. Y entonces hablábamos ya en un estudio que Jesucristo, ¿verdad? Viene precisamente del linaje de David y por lo tanto, ¿verdad? Se estableció
lo que la palabra habla. Y a través, ¿verdad? A través de ese linaje de Jesucristo, de ser el Rey eterno, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, vengan todos los que estén sedientos, todos aquellos que tengan hambre, vengan, dice, y no tienen, si no tienen dinero, vengan y compran y comen, dice, y luego dice, ¿por qué? Dice, compran sin dinero y sin precio vino y leche. Es decir, cuando venimos al Señor Jesús no necesitamos llevar dinero y comprar lo que Él nos puede dar, porque Él de su misericordia nos lo da. Por eso el Señor hace la pregunta de ese, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es decir, te afanas demasiado creyendo que a través del dinero y del trabajo puedes alcanzar bendiciones eternas. Y eso no es así. Podemos alcanzar a lo mejor, ¿verdad? A través del trabajo. Podemos alcanzar a lo mejor un buen estatus social, pero cuando nosotros muramos, todo se va a quedar. Necesitamos, ¿verdad? Ocuparnos en lo celestial, en lo espiritual, porque acuérdate, amado hermano que me escuchas, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces dice el Señor que hagamos tesoros en el cielo, porque allá nada, ni el hollín, dice, lo puede destruir. Allá los tesoros son eternos. Y decíamos, ¿verdad? Que son esos tesoros, ¿verdad? Que vamos metiendo ahí en ese cofre eterno, pues son precisamente, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo, todas aquellas cosas que ahora deben de darse en nuestras vidas por curso natural, porque tenemos una nueva naturaleza y ahora esa nueva naturaleza debe de dar, ¿verdad? Los frutos de nuestra nueva naturaleza. Si es que ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas y nosotros buscamos esa relación con el Señor y buscamos de continuo, ¿verdad? Estar llenos del Espíritu Santo, nos encontraremos haciendo lo que a Dios le agrada, porque entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nos llena nuestras vidas, pues nos daremos cuenta que cuando alguien nos ofende, pues no contestaremos con nuestra ofensa, sino que seremos, dice la palabra, dice el Señor, ¿verdad? Sed mansos como yo soy mansos. Nuestra respuesta hacia aquellos que nos agreden será una respuesta pues, de mansedumbre ante los demás, ¿verdad? Y además dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la respuesta, eh, dice que cuando nosotros le hablamos a los demás con una respuesta tranquila, ¿verdad? Aplacamos la ira de los demás, porque ya no encuentran cómo atacarnos, porque si somos sabios para contestar, entonces las personas pues ya no encuentran cómo contestarnos. ¿Por qué? Porque si nuestra respuesta es sabia, porque estamos hablando con la palabra, cuando decimos sabia, estamos hablando de que la palabra, porque en la palabra hay sabiduría. Entonces, aquellas personas que a veces nos ofenden, pues ya no encontrarán la manera de contrarrestar lo que les hablamos. Habrá gente, ¿verdad?, que nos insulte porque ya no encuentran cómo contestar a la respuesta sabia. Dice la respuesta blanda aplaca la ira, dice la palabra. Entonces, hoy estamos aprendiendo, amados hermanos, que Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan que viene del cielo y que es el único que puede saciar todas nuestras necesidades espirituales. Y si somos saciados espiritualmente, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estudiábamos en una ocasión? Dice el Señor que no nos afanemos porque cada día trae su propio afán. Entonces, el Señor dice su palabra, yo sé de lo que tiene necesidad y yo cubriré, ¿verdad? Supliré tus necesidades, pero necesitas primero ocuparte más, ¿verdad? En el reino celestial y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, Él cubrirá todas nuestras necesidades, estará satisfaciendo toda la necesidad de alimento espiritual que necesitamos y Él será además ese pan que nos lleve a la eternidad, ¿verdad? Que nos dará vida eterna. Entonces, hoy estamos aprendiendo eso, amados hermanos.
que Jesús es nuestro alimento espiritual y que debemos de buscarlo, así como los bebés, ¿verdad? Buscan con ansias, ¿verdad? El pecho de mamá para alimentarse porque tienen hambre. Así nosotros debemos de acercarnos a la palabra de Dios con esa necesidad imperiosa de recibir ese alimento que satisfaga esa necesidad espiritual que tú y yo tenemos y que debemos de estar alimentando para que el Espíritu cada día nos pida más y lo alimentamos más y para que el Espíritu Santo que ya nos habita nos lleve al entendimiento y podamos ir viendo y conociendo y descubriendo cada una de las de los tesoros que el Señor nos ha dado para nuestro crecimiento, esos tesoros que están ahí y que tenemos que encontrarlos cada día. Por eso no debemos de intentar apagar nuestra necesidad espiritual a través de otras fuentes, porque desgraciadamente veíamos en algún estudio anterior, ¿verdad? Que a veces el hombre está extraviado y el hombre tiene hambre de Dios y desgraciadamente busca mil fuentes para satisfacer esa hambre, esa sed de Dios y desgraciadamente, ¿verdad? Llegan a lugares equivocados y en lugar, ¿verdad? De satisfacer esa hambre, pues van extraviándose más. Entonces, por eso, hermanos, no intentemos apagar esa necesidad, esa hambre espiritual a través de otras fuentes. Cristo es el único que puede saciar toda nuestra necesidad espiritual, toda esa hambre, y Él puede solamente alimentarnos continuamente de Él, de su amor, de su misericordia. Entonces, pues hoy es lo que estamos viendo, amados hermanos, hoy aprendemos y además, ¿verdad? Estamos pasando ahorita, ¿verdad? Estamos pasando por fechas importantes para, pues se puede decir que prácticamente para toda la humanidad, ¿verdad? Y son fechas que estamos disfrutando en familia y qué importante, ¿verdad? Sobre todo en estas fechas, acaba de pasar la Navidad, ¿verdad? Te decía yo en el lunes pasado, que pues no sabemos exactamente la fecha exacta, ¿verdad? En que nació Jesucristo. Sabemos que vino al mundo, que vino y que ofrendó su vida por todos y cada uno de nosotros para que tengamos vida. Y pues hay que recordar, hermanos, que en estas fechas en las que pues es muy común, ¿verdad? Que hay mucho este despilfarro y que hay mucha gente, ¿verdad? Que incluso la usa estas fechas para beber, para incluso hasta para pleitos, pero que nosotros como cristianos, ¿verdad? Podamos compartir con otros, ¿verdad? Que en estas fechas, ¿verdad? Pues festejamos el nacimiento de Jesucristo y que estamos ya prácticamente, ¿verdad? Terminando un nuevo año que Dios nos permitió llegar a fin de este año y poder tener vida, poder tener salud, estar compartiendo con nuestros seres queridos, pero lo más importante, y hasta este día el Señor nos ha acompañado, Él ha estado sosteniendo nuestras vidas y pedirle al Señor que el próximo año, ¿verdad? Que está por iniciar el 2024, pues que Él tenga misericordia de nosotros y que nos siga acompañando y que cada uno de nosotros pues no nos soltemos de su preciosa mano, que sigamos caminando con Él, no nos soltemos, porque cuando nos soltamos, te decía en alguna lección, ¿verdad? Nos vamos alejando poco a poco y cuando vemos la distancia es tan grande porque somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Que este próximo año, amados hermanos, los comencemos, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios como lo estamos haciendo y que uno de nuestros propósitos que tengamos, ¿verdad? Sea el poder y ojalá y que sea uno de tus propósitos leer la palabra de Dios durante todo el año, estudiarla y que podamos seguir estudiando como lo hemos estado haciendo cada lunes, la palabra de Dios y poder contar con su hermosa compañía para que escuchen la palabra de Dios y que me den la oportunidad de servirles a todos ustedes llevándoles la palabra de Dios. Para mí es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, llevándoles la palabra a ustedes. Pues hasta aquí terminamos nuestro estudio. Amados hermanos, nos vemos la próxima semana, primeramente Dios.
Nos vemos el próximo lunes y estaremos hablando de cómo Jesús es la luz del mundo. Estaremos hablando también de ese hermoso título que lleva Jesucristo. Me despido de ustedes. Vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, a tu amado Hijo, en rescate de todos nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque a muchos de los que estamos, Señor, escuchando y estudiando este estudio, Señor, nos resplandeció la luz del Evangelio. Gracias. Gracias, Señor, por habernos rescatado del pecado, por habernos rescatado de las tinieblas. Gracias. Gracias, amado Dios. Y yo te pido, Padre, por todos aquellos, Señor, que aún todavía no te conocen, que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas, Señor. Y que aquellos que ya te conocemos, Señor, nos reafirmemos en ti, Señor, buscándote cada día. Te doy gracias, Señor, por ese milagro maravilloso de enviar a Jesús, de que Él vino, Señor, murió, pero resucitó y que ahora está sentado a tu diestra, Padre Santo. Gracias, muchas gracias, Señor. Te doy gracias por este año que está a punto de comenzar. Muchas, muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has acompañado, Señor. Gracias por habernos sostenido de tu preciosa mano durante todo este año, Señor. Gracias, porque aún en medio de circunstancias, de enfermedades, de carencias muchas veces, Señor, de abundancias también, Padre, de alegrías, de tristezas, de todo por lo que hayamos pasado, Señor. Tú estuviste ahí, Señor, acompañándonos, Señor, sosteniéndonos, Padre, ayudándonos, Señor, a seguir adelante, Padre Santo, animándonos cada día, Señor, que aunque se vea, Señor, el camino oscuro, tú estás ahí con nosotros para alumbrar nuestros pasos, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que este año que está prácticamente comenzando, Señor, nos ayude, Señor, a mantenernos firmes en la fe, Señor, que estemos ahí buscándote, Señor, porque tu venida, Señor, tu regreso por la iglesia, Señor, está cerca, Padre, y que tú nos encuentres, Señor, haciendo como a ti te agrada, Señor, estudiando tu palabra, Señor, y compartiéndoles a otros, Señor, que andan perdidos, Señor, como algún día lo estuvimos también nosotros, Señor. Te doy muchas gracias. Gracias, Señor, y bendigo, Señor, a cada uno, Señor, de mis hermanitos en la fe, Señor, que cada lunes, Señor, están ahí fieles escuchando este estudio, Señor, y también a los amigos y amigas, Padre, que cada lunes nos favorecen, Señor, con su presencia, Padre. Te doy muchas, muchas gracias, Señor. Padre, te doy muchas gracias, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue, Señor, y se establezca en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que la pongamos por obra, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por esta estación de radio que has puesto, Señor, en manos de nuestro hermano Héctor Isla, Señor, y de su esposita Gisela, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Dale, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para que sigan, Padre Santo, administrando de manera sabia, Señor, esta estación, para seguir, Señor, propagando tu nombre, Señor, para seguir hablando de las buenas nuevas al perdido, Padre. Te pido, Dios mío, que bendigas a todos y cada uno, Señor, de los que compartimos tu palabra, Señor, a través de esta estación, Señor, de radio. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, nos guardes, nos protejas, Señor, y nos llenes de tu espíritu, Señor, que cada día busquemos esa llenura, Padre, para seguir, Señor, dando, Señor, la palabra de vida, Señor, a todos los radioescuchas, Señor, y que estas ondas de radio, Señor, lleguen lo más lejos posible, Señor, y resplandezca la luz del Evangelio en aquellos que están perdidos. Padre, te doy gracias por la vida de mis pastores, Señor, por mi pastor, Señor Doroteo Rivera Zarza, por su esposita, Señor, Adriana Herrera Ortiz, bendice sus vidas, Señor. Guárdale, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, que cada día, Señor, ellos sigan buscando de ti como lo hacen, Señor, que sean siempre sensibles a tu preciosa voz, Señor, y que cada proyecto, Señor, que esté en puerta, Señor, en este 2024, Señor, siempre, Señor, sea bajo tu dirección, Señor, y que seas tú, Señor, proveyendo, Señor, sustentando, Señor,
todo, Señor, aquellas cosas que se necesiten para llevar a cabo toda la logística, Señor, de todos los proyectos, Señor, que están en puerta, Padre, que seas tú guiándonos, Señor, a estos proyectos que lleguen a un feliz término. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Gracias, porque para mí es un honor, Señor, servirte, enseñando a otros tu palabra. Señor, te doy muchas, muchas gracias, Señor, porque es un honor para mí servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, a mi amado Salvador Jesucristo y tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, invitándolos como cada lunes a la comunidad de fe. Dios es fiel, en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joya de Tezayucas. Ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Por ahí me gustaría verte algún día y me daría mucho gusto darte un abrazo. Por allí nos vemos y nos vemos la próxima semana. El próximo lunes, primeramente Dios, estaremos aquí estudiando nuevamente la palabra de Dios. Y pues bueno, también le doy gracias a Dios y les mando un abrazo a todos y a cada uno. Les mando un abrazo y que el Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Bendiciones.